principales patologías, algo superficial, vamos a tocar son variadas, digamos, las patologías benignas y malignas que hay. Vamos a tocar algunas características de repente en las que ustedes sí van a verlas frecuentemente y algo sobre la patología maligna también, y más que todo este diagnóstico diferencial que deberían de repente también saber, ¿no? Esta parte vamos a realizarla rápido, digamos, es un recuerdo. Ven las estructuras pequeñas que están en un lugar muy especializado, muy focalizado, ¿no? Unos límites también bastante, digamos, complejos, una interrelación muy estrecha entre el nervio facial, en este caso con la parótida, que tiene que verse con cuidado por las posibles complicaciones en su abordaje. Generalmente hay una acumulación de la parótida que conlleva a un grado de parálisis, ¿no? Y también cuando ingresamos a intervenir es muy difícil la debilidación o la esteresis sin dañar algunas ramas del nervio. Digamos, las relaciones vasculares también son importantes, ¿no? Aquí, en general, conocemos glándulas mayores y glándulas menores. Las mayores ya las conocen, la parótida, la submaxilar y la sublingual, están ahí, ¿no? Esas son pares, ¿no? Simétricas, tienen sus conductos secretores de distinta longitud, son, digamos, bien reconocidos. Y hay otras glándulas salivales menores, que son bien pequeñas y están, digamos, distribuidas en toda la cavidad, debajo de la lengua, las labiales, las yugulares, las palatinas, etc., ¿no? Hablando específicamente de la glándula parótida, esta es la más voluminosa, es de la que más se sabe, es en la que aparecen de repente más las patologías benignas. Bueno, tiene estas características que van a revisar ustedes, ¿no? Miren estas relaciones como invitada, como con pseudópodos, que hacen más complejo a veces aún su abordaje, ¿no? Las distintas relaciones extrínsecas, intrínsecas, que también las van a revisar, esta triangulación que se hace de la misma, ¿no? Con sus distintas caras y bordes, en donde ya podemos ver una serie de estructuras anatómicas que son de ya abordaje del cirujano de cabeza, de cuello, ¿no? Como un recuerdo, las bases y bordes que le estamos pasando. Las relaciones intrínsecas que les mencioné ahí en la arteria carótida, el tronco venoso temporomaxilar y las expansiones terminales del nervio facial. Y el conducto parotidio de Stenón o Stensen, que es el desconocido, ¿no? Por ustedes. Incluso que se llega a ver en algunas evaluaciones dentro de la cavidad oral, ¿no? Su emergencia, ahí es en el carrillo. Ahí está este conducto tiene pues un calibre medio de 3 milímetros, una longitud de 4 a 6 centímetros, ¿no? Desemboca a la altura del cuello de la segunda molar, ¿no? Es motivo también de
cialolitiasis, que ya lo vamos a ver, o sea que digamos, se formen cálculos a nivel del conducto. Acá vienen las relaciones del nervio, las ramas del nervio facial. Esta de aquí están las ramas del temporal, las ramas del cigomático, del facial, ¿no? Este es el nervio facial propiamente dicho, mandibular, bastante, digamos, distribuido e inmerso dentro de la glándula, como les mencioné, miren. Eso dificulta y realmente ese nervio sí es, digamos, a tener cuidado, ¿no? con estas intervenciones. La glándula submaxilar, la ven ahí también, está situada en la parte, digamos, en la base, ¿no? De la mandíbula. Hay una celda submaxilar ahí, ese compartimiento donde se encuentra de forma ovoide, ¿no? Parecida, dice, a una almendra, algo menor, más chica que la parótida, 7-8 gramos, y también con sus relaciones complejas a nivel de la mandíbula. Aquí hay también sus relaciones, ¿no? Tiene ahí también sus relaciones vasculares, venosas, y su conocido también conducto, el Wharton, ¿no? ¿Ok? Más de anatomía, que va a servir más de recuerdo. Aquí ya hablamos sobre específicamente el conducto submandibular o de Wharton, que viene a desembocar en este óseo umbilical, que localiza en el vértice de una papila situada a cada lado del frenillo sublingual o lingual. ¿Okay? Y la glándula sublingual, que es la más anterior y la más pequeña de estas glándulas salivales mayores, se sitúa en el piso de la boca, a cada lado del frenillo, y resulta de la unión de varias o pequeñas glándulas, ¿no? Mide de 35 a 45 centímetros. Es pequeña, no sobrepasa de 3 gramos también su peso. Bueno, tiene distintos, estas sí, 15 a 30 conductos o conductillos que se llaman de Walter, ¿no? Conductos sublinguales menores, que desembocan en estas papilas situadas en los pliegues sublinguales, y a veces hay un conducto sublingual mayor que le llaman dendrilinus o bartolinus, ¿no? Se abre en el piso de la boca por fuera de los umbilicales. Bien, dejemos lo que es anatomía, más que todo lo van a ver, seguramente lo recordarán un poco. Acá están las glándulas salivales menores, que como les dije, están distribuidas en toda la cavidad oral. ¿Ya? Estas son las linguales. Y vamos a pasar a las patologías, ¿no? Aquí también empezamos por las patologías más, digamos, frecuentes, las que ustedes van a ver. Estas lesiones inflamatorias o reactivas, y que se dan porque simplemente de repente se bloquea estos conductos. ¿Ya? Puede ser el mucocele o un quiste de retención mucoso, porque le llaman quiste de retención o mucocele de retención, la cialolitiasis, la cialadenitis esclerosante y la cialometaplasia necrotizante. Por ejemplo, aquí ven claramente un asini normal. ¿Qué pasa cuando hay un cálculo o se bloquea por cualquier, cosa, una partícula, algo? Se bloquea entonces y se empieza a formar un pseudoquiste,
¿Qué pasa cuando se rompe esa pared? Ahí hay un mucosele por extravasación, ¿no? Mientras que este es un mucosele por retención. Y así se forma y así se ve. Seguramente que muchos de ustedes lo han tenido, ¿no? Se dan cuenta, esta formación es muy frecuente y seguramente que ustedes también lo van a tratar cuando estén trabajando en un centro de salud o un establecimiento de salud. Este mucosel está rodeado de tejido de granulación, ocurre a cualquier edad, ¿no? Es indistinto entre mujeres y hombres y muy frecuentemente se localiza en el labio inferior. Aquí lo pueden ver también. Estoy seguro de que lo han tenido, o muchos de ustedes lo han tenido. ¿No recuerdan? ¿Ven ahí? Hay alguna obstrucción de ese, digamos, de ese conducto, de esa glándula, y entonces empieza a dilatarse y se forma este quiste. El tratamiento es quirúrgico. Y aquí la cialolitiasis es un cálculo a nivel del conducto excretor. Esto le llaman también, o sea, la clínica es como un cólico salival. Recuerden, por ejemplo, lo que causa un cólico o un cálculo en el infundíbulo de la vesícula. Viene el cólico vesicular. La misma fisiopatología hay aquí. Y ahí donde se forma, y ahí es el dolor, ¿no? Tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí para el diagnóstico, una radiografía oclusal, la clínica, como lo percibe el paciente, ¿no? Y puede complicarse con esto. Si no hay encuentro a salida, la naturaleza busca otra, ¿no? Y puede formarse una fístula, o se forma un absceso, que también es de orden quirúrgico. Bien, aquí está la incidencia de la cialolitiasis. ¿Dónde es más frecuente la cialolitiasis? ¿O en qué glándula? Miren, la submandibular. Esta es una pregunta que seguramente le va a dar. Y ahí la incidencia en las demás glándulas, ¿no? Las menores, en la parótida, esta continuación que sigue, ¿no? La cialodenitis esclerosante crónica es una respuesta inflamatoria del tejido glandular salival ante varios factores etiológicos, ¿no? Pero es una inflamación crónica del tejido glandular con una serie de digamos, cambios a nivel celular que ocurren en esa área, ¿no? La cialometaplasia necrotizante, también de etiología desconocida, afecta habitualmente el paladar. ¿Ven esta ubicación? El paladar. Y ahí se necrosa una amplia zona de epitelio, el tejido conjuntivo subyacente y las glándulas salivales menores asociadas, ¿no? Las palatinas. Y los conductos sufren una metaplasia epidermoide. Cuando hablamos ya de infecciones, la más conocida y que también seguramente a ustedes o a varios les ha dado es la parotiditis aguda, ¿no? La conocemos como paperas en algunos casos. La inflamación de la glándula parótida, esta puede ser de origen vírico o bacteriano, ¿no? La forma más frecuente de cialodenitis infecciosa es la parotiditis endémica o la viral, ¿no? Y ahí hay signos inflamatorios como el aumento de volumen, la fiebre, el dolor. Sí puede haber complicaciones como abscesos y fístulas también, ¿no? Es un virus ARN de esta familia Paramyxovirus, conocido como el virus de las paperas. Cuando hablamos de procesos inmunitarios, hay dos, digamos,
que son las más frecuentes: la lesión linfoepitelial benigna y el síndrome de Sjögren. En la primera, es un proceso inflamatorio autoinmune crónico que afecta fundamentalmente a las glándulas parótidas. Aquí también hay esta infiltración densa de linfocitos T que sustituyen a los acinos y a los segmentos ductales. Hay una hiperplasia, hay todos unos cambios ahí celulares. Se caracteriza con este aumento de volumen que se ve, pero ojo, cuando vean un aumento de volumen de parótida, van a ver que puede corresponder a multiplicidad de patologías. Por eso es que deben hacer un diagnóstico diferencial y de repente, en ese caso, referir al paciente a donde corresponda, ¿no? La enfermedad o el síndrome de Sjögren es esa enfermedad seca, ¿no? Es una enfermedad autoinmune. Aquí sí tiene una marcada predilección por las mujeres, ¿no? Y aquí el componente más llamativo es un intenso proceso autoinmune mediado por linfocitos T en las glándulas salivales y lacrimales. ¿Ok? Miren ahí esta lengua, ¿no? Una característica, la sequedad. Cuando ya hablamos de tumores de las glándulas salivales, sí, pues hay algunas cosas que sí deben tener claro. La mayoría de los tumores salen en la parótida, de un 75-85%, ¿no? La mayoría son benignos, del 55 al 78%. Aquí se le da un porcentaje de benignidad, ¿no?, a la parótida, que es, digamos, en relación inversa a la malignidad. Esto sí, dense de cuenta por esta regla que le pone aquí, ¿no? La probabilidad de que un tumor de las glándulas salivales sea maligno es inversamente proporcional al tamaño de la glándula. Por eso la glándula más grande es la parótida, más tiene benignidad. En este caso, la probabilidad de malignidad en la glándula parótida es del 20%. En la submandibular aumenta 50%. Y si se encuentra una tumoración en las glándulas menores, esa malignidad o probabilidad de malignidad sube al 80%. Otros datos ahí que también pueden interesar, y eso sí, un 20% de esos tumores provocan parálisis facial. Aquí la etiología se desconoce, pero el factor fumar es importante. Eso sí se ha asociado a tumores de Warthin, que lo vamos a ver luego. También la exposición a radiación se ha relacionado con el desarrollo de tumores benignos de Warthin y con el carcinoma mucoepidermoide maligno. También hay una etiología o relación de etiología con el virus de Epstein-Barr, que se considera un factor en el desarrollo de tumores linfoepiteliales, ¿no? Y, bueno, por último, las alteraciones genéticas que se han estudiado como factores en el desarrollo de tumores de las glándulas salivales. Los tumores benignos que vamos a ver, pero así también rápidamente, el adenoma pleomorfo, cistoadenoma y oncocitoma. Este es el adenoma pleomorfo. El más frecuente de los tumores benignos de las glándulas salivales. Es un tumor usualmente solitario, es de crecimiento lento, sin dolor. Miren, el 85% de las veces en la glándula parótida. El resto se presenta en las glándulas submandibulares y en las sublinguales. Este adenoma tiene estas características, ¿no? Es más frecuente en mujeres,
como ya dije, es más frecuente en la parótida. Un tumor de crecimiento lento, no está adherido, se diagnostica por clínica y por tomografía. Sí puede malignizarse y el tratamiento es quirúrgico, bueno, evidentemente quirúrgico. El cistadenoma papilar linfomatoso o tumor de Warthin, que es el que les mencioné, es también lesión benigna de las glándulas salivales, afecta sobre todo a la cola de la glándula parótida. Está formado por estos espacios quísticos con proyecciones, etc. Hay abundantes tejidos linfoides, dicen el tejido celular, el tejido conjuntivo subyacente, ¿no? Miren, cualquiera que vea una tumoración así puede confundirse, ¿no? Así que siempre tener en cuenta todos estos diagnósticos, ¿no? Recordando siempre que la parótida, bueno, es la más frecuente con lo que son tumoraciones benignas. Algunas pueden malignizar. Este tumor con 70% de adenomas monomorfos, aparecen en personas mayores de edad y está relacionado o está más frecuente en varones, 5-1 en varones. Es de una consistencia quística, también se localiza en la cola de la parótida. Puede ser bilateral, el tratamiento también es quirúrgico. Y el oncocitoma es también un tumor benigno, ¿no? Y que afecta también a la glándula parótida y está por otro tipo de células, ¿no? Las células glandulares, eosinófilas, los oncocitos, que tienen toda esa característica, aparecen entre los 60 y 90 años. La parótida sigue siendo donde más frecuentemente se presenta y el tratamiento es quirúrgico. Bien, aquí una relación importante de cómo se distribuyen, ¿no?, los tumores benignos y malignos en las glándulas salivales. Denle una chequeada siempre, miren, hablamos que la benignidad en la parótida va hasta el 80%, ¿no? En los submandibulares sigue siendo más frecuente la presentación de tumores benignos, no así en los sublinguales, donde su presentación es mucho más en los malignos. La relación entre las glándulas menores sí es variada. En algunos casos, mucho más por el lado maligno, en la lengua, en las glándulas menores del piso de la boca, etc., ¿no? Y esto es importante para que tomen en cuenta en lo que es el diagnóstico diferencial. Las características clínicas de los tumores benignos, pues tienen una superficie lisa y uniforme en el caso de los benignos, pero son una superficie nodular en los malignos. Tienen una coloración superficial normal, no cambian de color. Puede haber un gran crecimiento, pero el color es el mismo. En este caso, en los malignos, son frecuentes las telangiectasias superficiales, el cambio de coloración. Incluso se puede ulcerar. Las lesiones ulcerativas generalmente se relacionan con las malignas. Está fijo, está endurado, está firme, a veces pétreo. Sí produce de trastornos neurológicos ocasionales. La parálisis. Los benignos son desplazables, a veces son asintomáticos, como han visto, los tumores pleomorfos son no dolorosos. Siempre tengan en cuenta la característica de dolor para diferenciar con benigno con maligno. Y bueno, estas son ya características microscópicas que se lo van a dar en anatomía, ¿no?, patológica. Es importante que eso vean porque sí debe también haber una pregunta con respecto a eso, ¿no? Los tumores malignos son varios. Lo que tiene su currículum, creo, es el carcinoma mucoepidermoide, o el carcinoma epidermoide también. Vamos a verlo rápidamente. Los carcinomas de baja malignidad están ahí.
de alta malignidad son esos: carcinoma epidermoide, diferenciado, adenocarcinoma. El carcinoma mucoepidermoide, este es poco frecuente, pero es la forma más común de cáncer de una glándula salival. Es la forma más común de cáncer de una glándula salival. Es un tumor maligno con un grado de agresividad variable, formado justamente por las células epidermoides, que son planas, estratificadas, secretoras de moco. Afecta predominantemente a adultos entre la cuarta y sexta década, pero también se puede ver en niños y puede metastasizar. Hay una, bueno, no es tan buena, pero evidentemente es en el paladar esto, ¿no? El carcinoma adenoide quístico o cilindroma también es otro tumor maligno formado por células cúbicas que tienen una forma así cribiforme, como el aspecto de queso suizo. Hay una tendencia a la invasión de espacios linfáticos perineurales. Hay metástasis a distancia, hay infiltración y recidiva local, produce parestesias, ¿no? Adormecimientos, y hay dolor precoz, ¿no? Aquí, en este carcinoma. Puede recidivar hasta 12 años después. La metástasis puede darse a 30 años después. Hay un carcinoma, ¿no? Adenoide. El carcinoma de células acinales, un tumor maligno, ahí ulcerado, ¿no? Este es un crecimiento lento. Miren, en este caso no es doloroso, pero evidentemente tiene pues, su componente maligno, ¿no? El adenoma carcinoma polimorfo de bajo grado. Aquí hay también cambios monocelulares en la periferia, exacto. Tiene un potencial metastásico bajo. Pero miren, presentación también ahí en el paladar. Glándulas salivales menores. ¿Ya? Algunos recordarán de repente a Vilanova, el entrenador de Barcelona, estando entrenando al Barcelona, sufrió de este cáncer, del adenocarcinoma. Y aquí el más afectado, miren, es la parótida, la glándula mayor, firmemente adherido, de crecimiento rápido. Recordarán que también se lo llevó rápido, ¿no? Metástasis a ganglios regionales y a distancia. Y creo que por último, el carcinoma epidermoide indiferenciado. Esto corresponde al 5% de todos los tumores de las glándulas salivales. Tienen crecimiento rápido, son dolorosos, son muy agresivos, son poco sensibles a quimioterapia y radiación, a radioterapia. Y son carcinomas de muy mal pronóstico. Y pues, esos son los carcinomas o los tumores malignos. Bien, eso es todo. Creo que iban a tomar la lista. Sí.